Paz de Cristo, hermanos. ¿Ya estamos listos para continuar con nuestro servicio el día de hoy? ¿Ya está listo para la palabra que Dios quiere hablar a nuestro corazón en este día? ¿Ya tu corazón está preparado, está expectante, está deseoso de que Dios hable una palabra que pueda transformar tu corazón? Amén. ¿Qué le parece si aprovechamos este tiempo y seguimos hablando de este precioso tema, importantísimo tema que es el arrepentimiento, la metanoia, ese cambio en nuestra mentalidad, ese cambio en la idea que rige nuestra vida, que rige lo que somos y lo que hacemos? Amén. Vamos a continuar hablando de este importantísimo tema y hoy quiero tocar una parte bien importante, bien especial, pero también un poco controversial con respecto al arrepentimiento, y me refiero a eso que la Biblia llama los frutos de arrepentimiento. Amén. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia, leemos allí en el Evangelio de Mateo? Vamos a ir al capítulo número 3, versículos 7 al 9. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Y de ahí vamos a estar reflexionando en esta palabra o en este concepto, los frutos del arrepentimiento. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo yo puedo darme cuenta si realmente el arrepentimiento que yo tengo es genuino? Si el arrepentimiento que alguien dice haber experimentado es verdadero. Bueno, es como una planta, ¿verdad? Jesús dijo que al árbol se le conoce ¿por qué? Por sus frutos. Un árbol que no tiene fruto pues se puede confundir, ¿verdad? Podemos tener árboles que son muy similares. Hay quienes no podemos distinguir entre un árbol de naranja y un árbol de toronja, o los árboles cítricos, ¿verdad? Se parecen mucho, pero una vez que los frutos han aparecido, pues es muy fácil identificar de qué es cada árbol. Entonces, al árbol se le conoce por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿O cómo se manifiesta en nuestra vida la metanoia o el cambio de mentalidad, ese arrepentimiento genuino? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso. Pero bueno, leamos ahí en el capítulo 3 del Evangelio del Mateo, del versículo 7 al versículo 9. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. No crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Te parece si oramos y le decimos: Señor, ayúdame a escuchar con atención y permite que la palabra que salga de la boca del pastor este día sea la palabra correcta, sea la palabra que yo necesito escuchar para que pueda salir de aquí con una mentalidad transformada, cambiada, mejorada? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, queremos agradecerte por la bendición que nos das de estar nuevamente en este lugar y seguir adorándote junto con nuestros hermanos, seguir llenando nuestros corazones del gozo, de la alegría de tu presencia, porque como tu palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y venimos aquí a recargar nuestro corazón con la fortaleza que viene de la alegría, del gozo de cantar para ti, de orar juntos, de ver a nuestros hermanos, de abrazarnos unos a otros, pero también venimos a recargar nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra, porque tu palabra es el alimento de nuestro espíritu. Y hoy quiero salir, Señor, satisfecho, lleno de tu palabra, lleno de tu sabiduría, porque quiero seguir creciendo, quiero seguir madurando, quiero seguir, Señor, avanzando en esta fe que tú nos has traído. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y ponemos nuestros oídos atentos y nuestros corazones dispuestos para recibir lo que tu bendita palabra tiene para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya está listo? ¿Ya está preparado? Frutos de arrepentimiento. Y este tema de hoy es muy necesario tocarlo, que desde el principio, cuando comencé a crear esta serie de enseñanzas,
este fue uno de los primeros temas que entendí que eran obligatorios. No podía faltar. No podíamos dejar de hablar acerca de los frutos del arrepentimiento. Y si bien a lo largo de estas semanas hemos estado hablando de lo que es la metanoia, cómo funciona, qué tan importante es, cómo es que este concepto de la metanoia nos abre la puerta de entrada al reino de Dios. Pero este tema es muy importante. Y también le decía hace un momento, es un tanto controversial con respecto al arrepentimiento. Y el tema es importante porque los frutos del arrepentimiento son la única manera o la única evidencia de que la metanoia se está llevando a cabo, de que el arrepentimiento está teniendo lugar en nuestro corazón. De otra manera, nadie puede asegurar que ha sido así. Nadie puede asegurar que ha tenido un verdadero arrepentimiento si no hay frutos, si no hay una evidencia visible. Si bien el arrepentimiento es algo que sucede aquí en nuestra mente, es un concepto hasta cierto punto abstracto en su esencia, no tiene una forma definida porque sucede aquí en nuestro entendimiento, en nuestra mentalidad, pero debe producir una transformación completa de nuestro ser. El apóstol Pablo lo dice muy claramente ahí en Romanos 12:2, transfórmense a través de la renovación del entendimiento. Es decir, el objetivo final es que seamos transformados. ¿A través de qué? De la metanoia, de la renovación del entendimiento. Pero la finalidad es que haya una transformación visible, una transformación palpable de nuestra vida. ¿Ven? Por eso los frutos son tan importantes de observarse, porque hablan de lo que está pasando aquí, en esta parte, en lo invisible. Ahora, también es un tema un tanto controversial porque existen muchas opiniones diferentes en cuanto a cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento, qué debería de verse, qué debería de notarse. Y cada persona tiene una idea, cada iglesia, cada pastor, de repente tenemos una idea distinta de lo que debería de ser, de cómo debería de verse un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, arrepentido, alejado del pecado. Y bueno, tiene que ver con muchas situaciones culturales, tiene que ver con muchas expectativas muy propias, muy personales, con lo que hemos venido escuchando. Pero creo que esta cuestión de los frutos no debería ser tan complicada cuando entendemos cómo es que funciona la metanoia o para qué es. Cuando no entiendo bien de qué se trata el arrepentimiento, es muy difícil definir cómo debería de verse. Pero como nosotros hemos estado viendo y nosotros hemos estado aprendiendo a la luz de la palabra cómo es que funciona el arrepentimiento de verdad, podemos definir cuáles son los frutos que deberían de manifestarse. Y para ello, quiero invitarles a que examinemos juntos esta escena que se describe en el pasaje, en nuestro pasaje de hoy. Describe una parte del ministerio de un hombre muy importante en la preparación del camino, o el más importante en la preparación del camino para la llegada del reino, y este es Juan el Bautista. Y en esta ocasión vemos a Juan predicando en el Jordán, como ya era habitual para él. Él vivía en el desierto y la gente iba a ver donde él estaba y les hablaba acerca de la venida próxima del reino de Dios. Y él les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya se ha acercado, ya está entre nosotros. El reino de Dios, la era de Dios está frente a nosotros, pero ustedes necesitan estar preparados. Por lo tanto, arrepiéntanse. Y él estaba allí como todos los días predicando en el desierto junto al Jordán, administrando el bautismo, como solía hacerlo todo el tiempo. A eso se dedicaba. Por eso era llamado Juan el Bautista, porque él administraba el bautismo a las personas que querían arrepentirse y querían conocer el reino de Dios. Ahora, ya desde aquí tenemos que notar un par de cosas importantes y las quiero mencionar porque tienen mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Así es que ténganme un poquito de paciencia. Le voy a hablar de dos cosas que implica el ministerio que Juan estaba realizando en ese momento. Y la primera de ellas es que este acto del bautismo ya de por sí
Era una fuerte confrontación para los judíos que lo escuchaban. El bautismo o la necesidad de ser bautizados ya le presentaba un conflicto a las personas, propiamente a los judíos, ya que por lo general el bautismo ya se realizaba. El bautismo era una ceremonia que ya existía. No empezó con Juan el Bautista, sino que ya existía. Pero el bautismo o este lavarse, este acto de ser sumergido en el agua ya existía, pero se le administraba a los gentiles que querían unirse al judaísmo, aquellos que no habían nacido de manera natural como parte del pueblo judío, eran bautizados. A eso se les conocía como gentiles, ¿ok? Para ti que vienes tal vez por primera vez y no entiendes este concepto, cuando la Biblia habla de un gentil, habla simplemente de todos aquellos que no formamos parte de manera natural al pueblo judío. Amén. Y entonces el bautismo se le administraba a las personas que no eran judíos, pero que querían pertenecer a la religión de los judíos. Número 1. Número 2. ¿Por qué es que ellos creían que no necesitaban el bautismo? Porque un judío decía, no, pues yo no necesito bautizarme. Porque ellos confiaban en los méritos de su padre, Abraham. La lógica de ellos es que como ellos eran descendientes de Abraham de forma sanguínea, de forma natural, ellos estaban libres del juicio de Dios, porque ya la bendición de Abraham había caído sobre ellos y los méritos de la fe de Abraham los alcanzaban también a ellos. Esa era su lógica, que ellos quedaban fuera del juicio de Dios por el simple hecho de haber nacido judíos, por el simple hecho de haber nacido como parte de la descendencia de Abraham. ¿Okay? Dos cosas muy importantes, no las olvide porque tienen un papel importante dentro del relato que estamos viendo. Y entonces, cuando Juan está allí predicándole a los judíos que necesitan bautizarse, imagínense lo confrontador que era eso para ellos. Sí, ok, eres hijo de Abraham, eres judío, pero eres igual de pecador que cualquier gentil que te puedas imaginar. Y para ellos esa era una afrenta muy grande. Porque ellos habían desarrollado una idea patriótica, una idea nacionalista de que ellos no eran como los sucios gentiles. Ellos sí necesitaban lavarse porque ellos sí estaban sucios. Yo no, yo traigo sangre, linaje real, ¿verdad? Real sacerdocio, linaje escogido y todo ese montón de ideas que si bien son ciertas, no aplican de una manera tan natural, tan física como ellos se lo imaginaban. Ellos creían que porque eran hijos de Abraham, que venían de la descendencia del patriarca Abraham, ya estaban libres del juicio, no tenían que arrepentirse, no tenían que ser perdonados, no tenían que ser lavados absolutamente de nada. Ellos no lo necesitaban. Pero entonces Juan viene y les dice, no, sí señores, ustedes necesitan ser lavados porque viene un nuevo pacto, viene un reino y ya está entre nosotros. Y para poder entrar en ese reino no basta con ser hijos de Abraham, necesitan arrepentirse. Necesitan ser lavados, porque para ser parte del linaje de Abraham lo único que necesitaban era nacer como lo hicieron, pero para ser parte del reino de Dios hace falta mucho más que eso. Y entonces mientras Juan estaba allí convenciendo a las personas de que necesitaban ser transformados, de que necesitaban el arrepentimiento, ve venir a un grupo de hombres. Un grupo de hombres formado por dos facciones, las dos facciones más importantes de la religión judía, los fariseos y los saduceos. No voy a ahondar mucho en cuanto a las creencias particulares de estos dos grupos porque sería tomarme demasiado tiempo. Lo que sí puedo decir es que estos grupos de personas, los fariseos y los saduceos, los miembros de la élite religiosa judía, eran quienes casualmente creían de manera más fuerte en estas dos suposiciones. Eran los que de forma más recalcitrante creían que por ser hijos de Abraham ellos no necesitaban el arrepentimiento. Ellos creían, ellos defendían que por ser fariseos ellos no necesitaban porque ellos ya eran puros. La palabra fariseo significa separar.
Un fariseo era un separatista, es decir, ellos se sentían más justos, más limpios, más puros que el resto de las personas. O sea, si ya de por sí un judío se creía más santo por ser hijo de Abraham, un fariseo se creía más santo que los santos. O sea, hasta entre ellos había una separación. Sí, yo también, ellos son judíos, pero no son tan santos como yo, porque se dedicaban al ritual de la purificación, porque se dedicaban al seguimiento de las obras de la ley, pero también a un cierto número de tradiciones que ellos en algún momento se habían inventado para separarse del resto de las personas, para decir que ellos eran más santos, para decir que ellos eran más puros, más limpios. Y entonces cuando Juan los ve venir, les da un cálido recibimiento, ¿verdad? Ahorita Pedro nos hablaba acerca de la hospitalidad. Bueno, pues creo que Juan no escuchó, ¿verdad?, el mensaje ese, porque les da una bienvenida bastante cálida y elegante, ¿verdad? Los ve venir, dirige su atención hacia ellos y les da un recibimiento muy especial, unas palabras muy fuertes, pero al mismo tiempo muy profundas con respecto al arrepentimiento y que vale la pena que pongamos atención a ellas. Para empezar, les pone un título, ¿verdad? Y les llama generación de víboras. Vaya manera de recibir a los visitantes, ¿verdad? Vaya manera de recibir a alguien que viene por el bautismo. Ellos también venían pensando en bautizarse. Y Juan les dice, generación de víboras. Qué bonito se ha de haber sentido, ¿verdad? Que te hayan reconocido de esa manera. Una expresión muy fuerte, pero muy profunda. No fue el resultado, antes de que lo pienses, no fue el resultado de la emocionalidad del bautista, que si bien por la manera en que la Biblia lo describe, era un hombre de impulsos, era un hombre muy recio en sus expresiones, muy radical. Él no tenía nada que perder, era de esos que no tenían pelos en la lengua, los traían en el vestido, ¿verdad? Dice que él se vestía con pieles de camello, pero ninguno de esos peles de la piel del camello se le había metido en la lengua. Ese hombre no tenía filtro, decía lo que tenía que decir, fuera quien fuera. Fue capaz de decirle al mismo rey de Israel en ese tiempo, de Judá, que era Herodes, que era una zorra y que no le estaba permitido haber tomado a la mujer de su hermano. No tenía miedo de sus palabras. Pero no fue precisamente la emocionalidad de este hombre tan extraño, tan raro como era Juan el Bautista, lo que motivó estas palabras. No estaba intentando ofenderlos, no era un deseo de ponerles un mote despectivo para burlarse de ellos o para alejarlos de la situación. Era una palabra muy fuerte, pero también muy profunda. Era un ataque directo a las ideas generalizadas en la mente de ellos. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús hablando de Juan el Bautista? Desde los tiempos de Juan el Bautista, dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Es decir, de que desde que Juan llegó predicando del evangelio, el reino comenzó a avanzar golpeando las ideas en el corazón de las personas. Y era esto precisamente a lo que se refería. Juan confronta los pensamientos. Cuando les dice generación de víboras, no los estaba queriendo insultar. Estaba golpeando las ideas generalizadas que estos hombres tenían. Que ellos eran hijos de Abraham y que ellos eran puros y que no necesitaban el lavamiento, que no necesitaban ese bautismo, pero venían por él. Y entonces Juan detecta la intención y dice, señores, a mí no me engañan. Pueden engañar a este montón de gente que está aquí, pero sus intenciones no son correctas. Conozco sus corazones, sé lo que ustedes piensan. Sé lo que ustedes están tramando. Su arrepentimiento no es verdadero. Su deseo de ser bautizados está bien, pero sus motivaciones para hacerlo no son correctas. Ustedes vienen aquí, pero no han dejado de pensar que ustedes son más dignos que el resto de la gente. Que por el hecho de ser hijos de Abraham, ustedes no necesitan de esto.
en su corazón, dentro de ustedes, ustedes siguen pensando que ustedes merecen ser salvos, que ustedes merecen entrar en el reino por los méritos de Abraham. Y saben, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son una generación de víboras. Escúcheme un momento. Los judíos creían que ellos realmente no necesitaban el bautismo. Eso era para los sucios gentiles, que ellos eran la generación de Abraham. Pero entonces Juan los agarra y los aterriza de una, ¿verdad? Les dice rápidamente, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son, como todos los demás, hijos de la serpiente. Ustedes son la generación de la serpiente, los descendientes de aquel engaño, los resultados de aquel pecado que hubo al principio de la humanidad. Ustedes también necesitan arrepentirse, porque no importa que genealógicamente, humanamente sean hijos de Abraham, espiritualmente ustedes también son hijos de la serpiente. Quiero que vayas conmigo ahí al capítulo 3 del Génesis, en el versículo 15. Habla de estas dos generaciones, habla de estas dos líneas, estos dos linajes que aparecieron a partir de la caída del ser humano y como parte de la condena que Dios pone sobre la serpiente, sobre Satanás, porque él era la serpiente del Génesis. Le dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Se da cuenta? Hay dos genealogías, hay dos descendientes. Los descendientes de Eva, los descendientes del linaje de Dios y los descendientes del linaje de la serpiente. Y entonces estos hombres venían, ¿verdad?, argumentando que eran hijos de Abraham, argumentando que ellos merecían porque venían del linaje de Abraham. Y Juan les dice, no, señores, ustedes pueden ser hijos de Abraham por línea natural, por línea de sangre, pero la salvación no viene por la línea de la sangre, sino viene por la línea espiritual, es decir, por la línea de la fe. Pablo lo dice más adelante, que los hijos de Abraham o la descendencia de Abraham, el padre de la fe, vienen precisamente por haber creído. No son los que por la carne, dice Pablo, no son aquellos que han sido circuncidados en la carne, sino aquellos que han recibido la circuncisión del corazón, la espiritual, la metanoia. Ellos son los verdaderos hijos de Abraham. Y Juan les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Lo son por la sangre física, humana, no lo son en la carne, pero espiritualmente ustedes necesitan arrepentirse porque son hijos de la serpiente. Son descendientes del pecado, al igual que todos nosotros. Al igual que todos los que están aquí. Ustedes también son una generación de las víboras, de las serpientes. Así que la verdadera raíz de ustedes, les decía, no es Abraham, sino la serpiente, es decir, Satanás. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que ellos eran descendientes de la serpiente, que eran una generación de víboras? Por los frutos. No estaban allí de corazón, solo querían ganar el favor de la gente. Su arrepentimiento no era real, estaban mintiendo, estaban fingiendo un arrepentimiento que realmente no creían necesitar. ¿Sabe? La palabra que Juan les dice aquí es la palabra ejidna, que significa serpiente o víbora venenosa. Y una característica de este animalito, de la ejidna, que era propio de ese lugar, de esa región donde ellos vivían, es que se confundía fácilmente con una rama seca. Eran delgadas, eran grises o pardas y se confundían fácilmente con una rama que estaba seca. Y entonces se quedaban inmóviles. Ellas gustaban de esconderse en medio de las ramas secas que había en el desierto. Era su escondite favorito porque allí se mimetizaban para protegerse de sus depredadores. Y cuando la gente se acercaba porque andaba buscando leña para encender su hoguera, ellas las mordían
y inyectaban su veneno mortal en ellos. Juan les dice: ustedes son esa generación de la serpiente, son igual de víboras, venenosos igual que la del principio, porque se esconden entre las personas, porque buscan mimetizarse entre ellas. Les dice: ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a esconderse entre la gente, a esconder sus verdaderas intenciones? No fue Abraham, fue la serpiente. Porque así como las égidnas se esconden entre las ramas secas para ocultarse del sol, para ocultarse de sus depredadores, ustedes también vienen aquí solo con la intención de ocultarse, de tratar de escapar de la ira de Dios, como si este simple acto, sin un verdadero entendimiento, valiera de algo. Ustedes vienen a congraciarse con las personas, como las serpientes, a esconderse para escapar de la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando Él les dijo generación de víboras, no los estaba insultando, los estaba desenmascarando. Estaba desenmascarando esa tendencia del hombre de tratar de escapar del juicio de Dios sin haberse arrepentido de verdad, ocultándose. Pero luego, cuando ya han logrado ocultarse, vuelven a sacar sus verdaderas intenciones, sin dejar de ser quien son realmente. Se esconden entre la gente, entre el grupo de los arrepentidos, entre el grupo de los que están buscando a Dios. Y además de no dejar de ser quienes son realmente, sin que haya una verdadera transformación, una verdadera metanoia, después muerden al que se deja y le inyectan el veneno de sus propias ideas. Juan no estaba para nada errado al llamarles así. Ustedes son la generación de la serpiente. No han sido transformados de verdad. Vienen aquí a ocultarse. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó que podían esconderse como las serpientes se esconden en medio de la hierba seca? ¿Quién les enseñó que así podían escapar sin estar verdaderamente arrepentidos? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo que podían escapar de la justicia de Dios haciendo estas cosas? Porque el que les dijo, les enseñó mal, les mintió. No se puede escapar del juicio de Dios a menos que te hayas arrepentido de verdad. Un arrepentimiento de boca, una confesión de la boca no es suficiente. No basta con hacer ciertas declaraciones, ¿sabes? A todos aquí nos puedes engañar, a mí me puedes engañar, yo puedo engañar a todos los que están aquí, pero a Dios nadie lo engaña, amén. La palabra del Señor dice que Él no puede ser burlado. Aquel que realmente ha nacido de nuevo por la fe necesita hacer más que solo decirlo. No puedes esconderte yendo a una iglesia. No puedes esconderte metiéndote entre los hermanos, pero sin dejar de ser lo que Dios quiere que dejes de ser. No puedes esconderte perteneciendo a un grupo religioso solamente, congraciándote y siendo como los demás son. No, hermano, esa no es la forma. Ese no es el verdadero cristianismo. Lo he mencionado aquí en alguna ocasión y lo he platicado con algunos. El cristianismo no es social. El cristianismo tiene que ser auténtico, natural, porque en el cristianismo social basta con que te metas entre la gente, que pertenezcas al grupo, que vayas, que participes, que estés allí, que te parezcas a la mayoría de los que están allí. Eso es cristianismo social, es lo que mucha gente está buscando en este tiempo. Y pueden parecer cristianos porque se parecen al resto de las personas. Pero ojo, si tú lo estás practicando, tienes que tener cuidado porque estás arriesgando demasiado. ¿Quién te asegura que ese montón de gente al que estás siguiendo y entre el cual te metiste están haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Quién te asegura? El verdadero cristianismo, el auténtico, tiene una sola referencia y es Cristo.
Y para poder parecerte a Cristo necesitas arrepentirte, porque Dios va a hacer cambios radicales en tu vida. Y solamente a través de un verdadero arrepentimiento, que dijimos es un despojo de mis propias ideas, es negarme a mí mismo por completo para que Dios haga su obra en mí. Únicamente de esa forma se puede lograr. No puedes conjugar tus propios pensamientos, tus propias ideas y la idea del reino. Van a chocar. El reino avanza luchando contra viento y marea, contra mis ideas. Y lo mejor que puedo hacer es dejar que mis ideas queden a un lado para que el propósito de Dios triunfe sobre mi vida. ¿Ven? Por eso es que Juan el Bautista les dice, "No, señores, ¿quién les enseñó que se podían esconder metiéndose entre los verdaderos arrepentidos? No". Y les da una orden. Y la orden de Juan es muy clara y muy directa para ellos y para nosotros hoy. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Porque la única manera de demostrar que ha habido una verdadera metanoia, un verdadero cambio, una verdadera transformación, es presentando los frutos de la misma. Jesús dijo, al árbol se le conoce por sus frutos. Ahora, quiero que desglosemos esta frase, que veamos cada una de sus partes, porque cada una de ellas nos dice algo bastante importante y bastante interesante. Primero debemos notar que dice, produzcan frutos. Estas dos palabras deben hacernos entender algo muy, muy especial, muy importante. La definición del fruto. Primero que nada, un fruto comienza y está determinado por una semilla. ¿Qué es lo que determina un fruto? La semilla. ¿Cuándo tienes que decidir tú lo que quieres tener por fruto? Cuando ya está el árbol, ¿no? Cuando el árbol ya está, tú ya no puedes cambiar nada. Si el árbol es de manzanas, manzanas te va a dar. Si el árbol es de naranjas, naranjas te va a dar. No puedes esperar otra cosa. Si tú quieres cosechar naranjas, ¿qué tienes que hacer? Sembrar naranjas. No siembres manzanas y esperes naranjas. No, si tú quieres cosechar naranjas, tienes que sembrar naranjas. Desde allí se define el fruto, desde la semilla. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El fruto no se puede cambiar. El tipo de fruto se define al sembrar y no puedes manipularlo directamente. Es decir, aun y cuando hayas sembrado la semilla, tú no puedes manipular el fruto para que salga de cierta forma, de cierta manera. Si tú quieres que el fruto que tú estás dando sea de calidad, no puedes agarrar el fruto, la naranja, y comprarte una buena pintura, ¿verdad? De la marca más cara. Naranja brillante. Y agarrar una brocha y pegarle unas pinceladas. ¿Así se logran naranjas más naranjas? ¿Verdad que no? O si quieres una naranja que sea muy jugosa, pues no puedes agarrar una jeringa y inyectarle, ¿verdad? Vamos a comprar jugo de naranja y le vamos a inyectar a las naranjas para que salgan más jugosas. No, el fruto no se puede manipular. ¿A dónde tienes que ir si quieres que el fruto sea bueno? A la raíz. Hay que abonar la tierra. Hay que regarla para que la raíz absorba los nutrientes. Hay que mover la tierra para que entre el oxígeno. Si tú quieres un fruto de buena calidad, no manipulas el fruto. Tienes que ir abajo. Tienes que ir a la raíz. Por eso la palabra es produzcan. Produzcan. El fruto ya está definido. Nosotros solamente tenemos que procurar que el fruto sea lo mejor posible. Yo no decido cuál es el fruto del arrepentimiento. Yo no lo puedo crear, no lo puedo fabricar. Producir como una planta no es lo mismo que fabricar. Porque en el fabricar tú agarras las partes y tú mismo lo armas, el producto final. Pero para poder producir algo de manera natural, tienes que ir a la raíz, cuidar la semilla,
regar la raíz para que el fruto termine siendo de buena calidad, pero ya está determinado. Amén. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. ¿Ok? Hemos sido creados en Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo aquí. No está hablando de la creación del hombre al principio de la historia. No. Esa fue la creación de Adán. La humanidad en un principio fue creada en Adán. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí dice, hemos sido creados en Cristo Jesús. Habla de esa recreación, habla de ese volver a ser creados, pero ahora a la imagen de Cristo. Ya no del primer Adán que fracasó, que falló, sino a la imagen del segundo Adán, que es Cristo. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando hay una metanoia en mi vida, cuando yo tengo un encuentro con Cristo, entonces soy vuelto a crear. Por eso dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Hemos sido creados en Cristo Jesús y esa nueva creación tiene obras que ya están determinadas por la semilla. La semilla del Evangelio ya tiene implícitas esas buenas obras. Dios ya las había preparado para que tú y yo andemos en ellas. Amén. No nos toca manipular el fruto. Solo podemos producir el fruto que ya está determinado. Si la semilla que hay en mí es la semilla correcta, la semilla del Evangelio, el fruto que tengo que dar ya está determinado. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Producir ese fruto, ir a la raíz, fortalecer la raíz para que el fruto que ya está determinado aparezca con la mejor calidad posible. Los frutos de arrepentimiento no son algo que nosotros determinamos. Ya Dios preparó esas obras. A nosotros nos toca alinear nuestro pensamiento a lo que Él espera de nosotros. Recuerda, la metanoia nos mete en el reino donde Dios gobierna, donde Él determina lo que tiene que ser. Los frutos deben producirse, es decir, no se fabrican, no se crean directamente. Son el resultado final de todo un proceso que comienza en la raíz, luego al tallo y por último viene la flor y el fruto. Es decir, yo no puedo ser la persona correcta por mis propios medios. Tú puedes decir, bueno, pues yo entonces me voy a portar bien, entonces voy a hacer tal o cual cosa. Sí puedes ser una mejor persona, pero no es exactamente a eso a lo que se refiere. No puedes lograrlo por tus propios medios. No puede haber una transformación verdadera si no hay un arrepentimiento genuino. No puedes. Porque es como tratar de crear un fruto en una fábrica. Puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes producir la vida que solo produce una semilla. ¿Amén? ¿Sí me estoy explicando? Puedes llegar a ser una mejor persona, pero no es suficiente con eso. Es decir, yo no puedo ser la persona correcta por mis propios medios. Tal vez puedes lograr ciertos cambios, ciertas mejoras en tu vida, pero no la transformación que viene como resultado de un arrepentimiento verdadero, mis hermanos. Solo unidos a Cristo, solo siendo una rama en la planta, solo yendo y conectándome con la raíz, puedo lograr que ese fruto aparezca. Por eso en Juan capítulo 15, verso 5, Jesús dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, es decir, el que está unido a mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Separados de Cristo, sin un arrepentimiento genuino que nos conecta directamente con la idea de Cristo para nosotros, no podemos lograr esa transformación que es tan necesaria para poder vivir y experimentar el reino de Dios.
Si entiendes esto, mi hermano, el verdadero fruto del arrepentimiento es el resultado final de un proceso donde solo puedo intervenir en lo profundo, solo puedo intervenir en la raíz, escoger la semilla correcta y trabajar en mi suelo, en mi tierra, en mi raíz. Todo aquello que yo puedo manipular de manera directa, hermano, no es un fruto verdadero, ¿ok? Si es algo que tú puedes lograr por tus propios medios, no es un fruto correcto del arrepentimiento. Es una imitación. Es una imitación. Es como una naranja injertada. ¿Okay? Una naranja injertada se ve como una naranja. Una naranja injertada sabe como una naranja. Y a veces está más dulce, ¿verdad? Pero no es una naranja completamente. Porque ¿sabes qué le falta? ¿Qué le falta a una naranja injertada? La semilla. Tú la pelas, te la comes y hasta ahí llegó. Pero una naranja natural, que se ha producido en un proceso completo natural, no solo se ve y sabe como una naranja, puede reproducir más naranjas, puede multiplicarse en otros. Hay una plenitud en cuanto al fruto. Eso no lo puedo manipular. Una naranja injertada fue manipulada, el fruto se manipuló. Pero en una naranja natural solo se logra a través de la acción completa de sembrar una semilla. Si tú lo puedes manipular, hermano, no es fruto. Los verdaderos frutos de arrepentimiento siempre serán una obra completa del Espíritu de Dios en nosotros. Hay muchas cosas que imitan, que pueden parecerse a un fruto, pero todo aquello que no sea resultado de una entrega total al gobierno de Cristo no permanece, no trae vida, no tiene semilla. No puede permanecer. Una naranja injertada sin semilla no va a permanecer, porque en el momento en que se la coman, hasta ahí va a llegar. Pero una naranja natural con semilla, aunque se la coman, la semilla que queda después de ella se convierte en más naranjas. Hay trascendencia, hay eternidad, hay plenitud. Ahora dice, produzcan frutos dignos. Habla de algo que se pone en una balanza. La palabra digno en la Biblia habla de algo que se compara con otra cosa en una balanza y pesan lo mismo. Los frutos dignos hablan de cosas que de verdad demuestren el peso del arrepentimiento. Un arrepentimiento real, hermano, pesa. ¿Qué es una de las primeras cosas que nosotros hacemos para ver si algo es original o es una copia? Lo pesamos. Lo original pesa. Lo chafa es liviano, no tiene mucho peso. Ya desde ahí nos empieza a decir, esto no es original, porque no tiene el peso suficiente. La Biblia habla de un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento es pesado. Los frutos que debe de dar tienen que pesar lo mismo. Si tus frutos son pocos, si tus frutos no son de calidad, si no tienen peso, es que tu arrepentimiento tampoco es genuino. Porque si logran sostenerlo, si tu arrepentimiento se puede sostener con pocos frutos o con frutos deficientes, tu arrepentimiento no es genuino. Hagan frutos dignos que pesen lo mismo que un arrepentimiento verdadero. Los frutos dignos hablan de un arrepentimiento real, que pesa, que vale. Eso determina el valor de un fruto. ¿Cuánto pesa? Entre más pesa, más vale. ¿Amén? Frutos dignos de arrepentimiento son la evidencia de un arrepentimiento, de una metanoia que es genuina. Ahora, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber que mi arrepentimiento es genuino? La palabra nos enseña las marcas, los distintivos de alguien que realmente se ha convertido. Pero yo quiero mencionar tres porque no tengo tanto tiempo. Número 1, primer fruto que debe manifestarse en el arrepentimiento verdadero es la santidad.
Y antes de que comencemos a pensar en formas, en rituales, déjeme recordarle que la gente a quien Juan le ordenó producir frutos dignos de arrepentimiento, los fariseos, eran los más pulcros, que se distinguían por la vestimenta que usaban y los rituales continuos de purificación a los que se sometían. Pero aún así Juan les dijo: a mí no me engañan con eso. Ustedes pueden ser las personas más limpias, que se lavan las manos y los pies como 10 veces al día. ¿Quién sabe cuántas veces se bañaban? Se limpiaban, se purificaban un montón de veces al día, utilizaban ropaje y buscaban no tocar cualquier cosa mientras andaban por la calle, porque cualquier cosa los podía hacer sentir impuros, y mal tocaban alguna cosa que los ensuciaba y corrían a su casa a bañarse otra vez, ¿no? No está hablando de formas ceremoniales, no está hablando de vestimentas. Si Juan les dijo que les faltaban los frutos del arrepentimiento, se refería a una santidad que no está denotada por formas físicas, que no está denotada por indumentarias, que no la produce una forma de vestir. La santidad tiene que ver con estar alineado de manera completa y decidida al propósito de Dios. Es lo contrario al pecado. Y si el pecado es esa idea regente que nos lleva a rebelarnos al plan de Dios para nosotros, bueno, la santidad es una idea regente que hace que todo comience con la idea de Dios y vaya destinado a darle la gloria a Dios. Santidad no es otra cosa que buscar acercarme a Dios y al mismo tiempo estarme alejando del pecado. Buscar su propósito en mi vida y que todo en mí se alinee a la idea de Dios. Eso es santidad. No es solamente dejar de pecar. Eso es la mitad de las cosas. Si tu idea de santidad es no pecar, tu idea de santidad está corta, está partida. La idea de santidad tiene que ver más con acercarte a Dios que con alejarte del pecado. La idea de santidad está basada en el hecho que entre más te consagres o te dediques a Dios, más lejos estarás del pecado. No es solo limpiarse del mal, es dedicar nuestra vida completamente al propósito de Dios para nosotros. Eso es algo santo, algo que está consagrado, que no se limpia solo por no estar sucio, que se limpia porque está siendo usado de manera especial, porque está dedicado para un uso honroso, y por eso se limpia, no para estar limpio solamente, sino que está limpio continuamente porque está acercándose a aquel que es santo. Ser santo es vivir con una decisión firme de que todo en mi vida le dé la gloria a Dios. Nos lleva a aborrecer el pecado en sí y no las consecuencias, porque sabe, muchos de nosotros no aborrecemos realmente el pecado, aborrecemos las consecuencias del pecado. ¿Sí? Por eso Pablo habla de la tristeza que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo. Y dice que la tristeza que viene del mundo produce culpabilidad y muerte, pero la tristeza que viene de Dios, esa produce arrepentimiento para vida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te duele el pecado en tu vida? ¿O qué es lo que buscas? ¿O qué es lo que la humanidad busca solucionar con respecto al pecado? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué va a pasar si tu esposa te descubre lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a quedar tú cuando tus hijos se den cuenta del pecado que cometes? ¿Qué va a suceder cuando tu jefe te descubra con esos malos manejos que estás haciendo en tu trabajo? Eso es lo que te preocupa. Nos preocupan las consecuencias, pero un verdadero arrepentimiento le preocupa el pecado en sí. Aunque nadie me vea, aunque nadie lo descubra nunca, aunque jamás se vayan a dar cuenta, aborrezco el pecado porque el pecado me aleja de Dios. Paz de Cristo, hermano. Durante muchos años a la iglesia le han enseñado a esconderse del pastor. Oye, es como que no te vea el pastor que anda haciendo esto, como si yo los fuera a salvar. Gracias por la atribución, pero no me corresponde. No te tienes que esconder de mí. Eso es aborrecer las consecuencias del pecado.
Aborrecer el pecado en sí es una muestra de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera santidad. Aborrezco el pecado porque amo a Dios. Amén. Nos lleva a acercarnos más a Dios en la medida que nos alejamos del pecado. Es decir, mi enfoque cambia. No vivo volteando a ver el pecado y huyendo de él. Vivo acercándome a Dios, confiando que entre más cerca estoy de Dios, más lejos estoy del pecado. La santidad, la verdadera, la que viene como fruto del arrepentimiento genuino, es una causa y no una consecuencia. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el hecho de que tú te vistas de cual o tal manera no te hace santo. La santidad no es algo que tú puedes causar con una forma de vestir o con una forma de hablar. No, la santidad jamás ha sido una consecuencia. La santidad es una causa. Yo soy santo en Cristo Jesús y por lo tanto voy a vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho en mí. No me he visto de tal forma para ser más santo. Me he visto como es digno de alguien que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Segundo fruto, le voy a meter turbo, se lo prometo, es la transformación. Lucas capítulo 3, el pasaje que leíamos al principio, pero del versículo 10 al 14, Juan habla de las cosas que deben de verse en una persona que ha sido transformada a través del arrepentimiento. La gente le preguntaba, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan le respondía, el que tenga 2 túnicas, ¿cuántas? Comparta una, ¿cuántas? Ahorita le voy a explicar por qué le estoy haciendo repetir esto. El que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan le respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. ¿Sabes, mi hermano? Un verdadero arrepentimiento debe tener como fruto una transformación notable en nuestras vidas. No es una cosa simplista como vestir diferente. Porque voy a decir esto con mucho respeto, hermano. No estoy en contra, no estoy hablando de que puedes vestirte como tú quieras, que al cabo eso no es importante. No, hermano. El problema es que hemos reducido la transformación o la notoriedad que un hijo de Dios debe tener ante la gente con una ropa, con un vestuario, como si nadie más se pudiera vestir como cristiano, hermanos. Paz de Cristo. No es esa la forma en que un cristiano debe de distinguirse. Es una transformación más profunda. Reducir la transformación de un cristiano o la notoriedad de un cristiano por la forma en que se viste es una manera muy simplista. Es una forma demasiado fácil de copiar que no puede aparecer como un fruto digno de arrepentimiento. No, nadie necesita arrepentirse para vestirse de otra manera. Cualquiera lo puede hacer. Como un fariseo, escondido entre los cristianos, porque se viste como uno, pero su corazón no ha sido realmente transformado. La verdadera transformación, la que es notable en nuestra vida, es profunda, es diferente. Ahora recuerde que el fruto debe ser digno. Debe pesar igual que el arrepentimiento. Y si tu arrepentimiento es genuino, tus obras de transformación deben ser del mismo tamaño, del mismo peso, que solo puedan ser ocasionadas por una verdadera obra del Espíritu en nosotros. No es algo que podemos fabricar, o no al menos lo podemos fabricar por mucho tiempo. Por eso te hacía repetir ahorita, el que tenga 2 túnicas, comparta una. Eso suena fácil. Eso suena fácil. Pero ¿qué es lo que realmente está diciendo? Si todo lo que tú posees, si todo tu guardarropa consiste en 2 túnicas, regala una. Regala la mitad. Y así sucesivamente. La fórmula matemática está clara. Si tienes 4, regala 2. Si tienes 10, regala 5. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes?
regala la mitad. Es que yo pensé que si traía 2 aquí en la bolsa, ¿verdad? No, de todo lo que tú tengas, despójate. Ese es el nivel de generosidad que viene como fruto de un verdadero arrepentimiento. Porque cuando yo he entendido que todo lo que tengo es una bendición que mi Padre me da, entonces me puedo despojar fácilmente de la mitad de mis bienes. Por eso cuando Jesús pasa por Jericó y se encuentra un hombre así como de este tamaño, y luego este hombre que tenía muchas cosas y era como de este tamaño, se sube a un árbol y luego Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, baja porque es necesario que hoy pose en tu casa. Zaqueo baja a su encuentro y le dice: Maestro, la mitad de mis bienes se las daré a los pobres. Y con la otra mitad voy a resarcir el daño que le haya hecho a alguien por haberlo defraudado. Y entonces Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es un hijo de Abraham. Por la fe. Porque se ha arrepentido de verdad. Su transformación es notable. No está diciendo: voy a dar limosna. No, voy a dar la mitad. De mis 2 túnicas voy a regalar una. Eso solamente puede ser una obra del Espíritu, hermano. Eso no cualquiera lo puede hacer. Tú puedes dar limosna, cualquiera puede hacerlo. Hoy se ha vuelto muy de moda, ¿verdad? Que los influencers en las redes sociales regalen dinero y regalen cosas a la gente. Pero ¿sabes por qué lo hacen con tanta liberalidad? Porque de esos $5 que regalaron, ellos ganan 50, 500 en las vistas. Cualquiera lo puede hacer teniendo ese capital. Pero la generosidad que viene a través de la obra del Espíritu, que viene como resultado de una verdadera transformación, definitivamente nos lleva mucho más allá de lo convencional. Y luego les dice a los recaudadores de impuestos y a los soldados: sean honestos, pero verdaderamente honestos. Confórmense con lo que ganan, no calumnien ni extorsionen a la gente. Sean honestos, verdaderamente honestos. Porque no solamente les estaba pidiendo que no hicieran algo que estaba reconocido como malo en su gremio, sino que les estaba diciendo: no hagan esas cosas malas que todo tu gremio ha aceptado como buenas. Tienes que resaltar aún entre las personas entre las que tú te mueves. Y para resaltar entre ese gremio en el que ellos se movían, donde lo normal era cobrarle más a la gente de lo que debían de cobrar, donde lo normal era la extorsión, donde lo normal era la calumnia, donde incluso se pagaba a aquella persona que fuera capaz de decir mentiras por otro, y entonces aquel que podía calumniar era tenido en alta estima porque podía hacerlo y le pagaban por eso. Es decir, el Señor les estaba diciendo: no sean honestos como el resto de las personas. Sean más honestos. Que aún aquello que la gente considera como bueno pero que es malo, ustedes no lo hagan. Resalten. Que su transformación sea notable, permanente, incluso si desencaja de la cultura normal del mundo al que Dios nos mandó a contrastar. Transfórmense. Y número 3, la proclamación. No solo la santidad, no solo la transformación, sino la verdadera proclamación es un fruto evidente de que la metanoia se ha llevado a cabo de manera auténtica en nuestra vida. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. ¿Porque de qué? Ayúdame a decir esa última parte. Otra vez. De la abundancia del corazón habla la boca. El principio que nos presenta aquí es muy sencillo y muy claro. Hablamos con nuestra boca lo que abunda en nuestro corazón. El corazón siempre termina desbordándose de lo que más tiene.
Una persona que realmente se ha arrepentido, es decir, que su mentalidad ha sido transformada y le ha abierto la puerta al reino de Dios, no puede dejar de decirlo. Cuando mi corazón ha sido inundado con el reino de Dios, como resultado de la obra del Espíritu, como respuesta a un verdadero arrepentimiento, hermano, mi corazón se desborda de lo que tiene. Ni siquiera hay que inclinarlo. No hay que obligarlo, ¿verdad? Inclinar la olla para que suelte su contenido. Un corazón que está lleno, que está abundando del reino de Dios, no necesita inclinarse. Está tan lleno que lo difícil es que no le salga. Lo difícil es que no le salga. ¿Cuántas veces los discípulos de Jesús tuvieron que ser azotados y tuvieron que ser amenazados para que ya no siguieran hablando del nombre de Jesús? Y ellos decían: señores, ustedes nos pueden dar todos los latigazos que quieran, nos pueden poner las cadenas más gruesas que encuentren, nos pueden amenazar con sus mejores argumentos, pero es que no podemos. ¿Que no le duelen los latigazos? No, sí me duelen, pero no puedo dejar de hacer esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un verdadero arrepentimiento produce una proclamación continua. Una persona verdaderamente arrepentida no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque he descubierto el poder transformador que tiene en nuestra vida. No puedo dejar de decirlo. Está en todo lo que hago, está en todo lo que vivo. Inunda mi corazón de tal manera que no puedo dejar de hablarlo. ¡Ay de mí si no anuncio este evangelio! Una persona que ha experimentado un verdadero encuentro con Dios y que ese encuentro lo ha enamorado del proyecto de Dios para su vida, no puede, escuche, le es inevitable hablar de eso. No puede. Proclamar no es solo lo que sale de nuestra boca. La proclamación es lo que expresamos con toda nuestra vida, con las reacciones que tengo, con las decisiones que tomo, con las publicaciones que proyecto. Amén. Hoy las redes sociales son una manera de expresión muy fuerte. Una persona verdaderamente arrepentida no debería avergonzarse de expresar a través de sus medios lo que abunda en su corazón. Si a ti te da vergüenza, hermano, si a ti te da miedo, si tú la piensas para expresar lo que Dios ha hecho en tu vida, hay que ir a la raíz, hermano. Tu fruto creo que está un poco seco. Hay que ir a la raíz, preguntar: ¿realmente yo me he arrepentido? ¿Realmente ha habido una metanoia auténtica en mi vida? Así que si a ti te cuesta trabajo, hermano, hablar del evangelio con otros, no te hace falta un curso de evangelismo didáctico, creativo, artístico. No, la verdad eso no estorba, no es malo, pero sí necesitas una metanoia real en tu vida. Si tu vida no está dirigida correctamente hacia Dios, si todo lo que tú haces no va destinado a darle la gloria a Dios, tu trabajo, tu manejo del dinero, tu salud, tu relación de pareja, tu paternidad, tus estudios, tu carrera, tus relaciones de amistad, si no están destinadas a darle la gloria a Dios, hermano, necesitas una metanoia real. ¿Sí? Si eres igual que el resto de las personas, si no puedes distinguirte, si necesitas ponerte una ropa, si necesitas ponerte un disfraz para poder distinguirte del resto de la gente, hermano, necesitas una metanoia real. Porque un cristiano debería distinguirse por mucho más que eso. Amén. Lo demás son disfraces, como las víboras que se disfrazan para confundirse. Si no eres capaz de proclamar con toda tu vida, incluyendo tu boca, la verdad que ha nacido en tu corazón y que es difícil, que es imposible de ocultar, necesitas una metanoia en tu vida. ¿Qué te parece si nos ponemos hoy de pie?
Y le dice: Señor, produce en mí un arrepentimiento genuino. Lo necesito. Necesito que los frutos aparezcan. No, hermano, los frutos no se fabrican. No es que salgas de aquí y empieces a hacer cosas. No, es que salgas de aquí, vayas a tu habitación, te encierres, dobles tus rodillas y le digas: Señor, produce en mí un arrepentimiento verdadero. Los frutos son una consecuencia, son un resultado. Lo demás son disfraces, hermano. Disfraces propios de la generación de la serpiente, de la generación de víboras que se quieren esconder, pero que jamás lograrán engañar al Espíritu de Dios. ¿Alguien quiere venir aquí al altar hoy? Nadie. Querido amigo, tú también necesitas un arrepentimiento genuino. La única manera de que puedas experimentar el reino y que puedas reflejar en tu vida sus frutos es que haya un arrepentimiento verdadero, un encuentro profundo de las ideas, de lo que tú crees con lo que Dios cree.